Satanás y sus iglesias. Satanás dice que si eres cristiano, tienes que ser miembro de una iglesia católica. Satanás dice que si eres cristiano, tienes que ser miembro de una iglesia evangélica. Satanás dice que si eres cristiano, tienes que ser miembro de una iglesia pentecostal. Satanás dice que si eres cristiano, tienes que ser miembro de una iglesia bautista. Pero no es lo que dice Dios. Satanás y sus iglesias. Amados compañeros, si en el cielo hubo un combate entre Miguel y los ángeles de Dios, el diablo Satanás fue arrojado sobre la tierra. Pero ¿dónde se ha escondido este Satanás que estaba en el cielo y luchaba contra los ángeles de Dios? Este diablo está en la tierra, pero ¿dónde? No está en los bosques, no está en las tradiciones, en las creencias. Pero Satanás, el diablo, está en las iglesias. Es por eso que nosotros decimos que el Edén de Satanás es el falso cristianismo. Y el falso cristianismo, el propietario, el autor, es Satanás. No Jesucristo, no. No puede ser el autor de esas iglesias que pululan sobre la faz entera de la tierra. Amados compañeros de Colombia, de Venezuela, de Cuba, de Bolivia, de Guinea Ecuatorial y del mundo entero, Dios les está hablando, diciendo que Satanás es propietario de las iglesias denominacionales. Sí, ustedes dirán que la iglesia no salva, sí, pero si la iglesia no salva, tú, ¿qué haces en las iglesias católicas? ¿Qué haces en la iglesia pentecostal? ¿Qué haces con los mormones? ¿Qué haces con los testigos de Jehová si la iglesia no salva? Si tú estás en una falsa iglesia, irás al infierno. Porque alguien no puede ser miembro de una falsa doctrina y pretender seguir a Cristo. Con nosotros estamos hablando y le decimos que morir católico, protestante, evangélico, testigo de Jehová, les conducirá al infierno. Ustedes dicen que la iglesia no salva, pero la iglesia no salva. ¿Tú qué haces en esas iglesias? Tienes que quedar en casa. Pero si vas a una iglesia es porque tú crees sinceramente que estas iglesias es la verdadera. Y el diablo quiere decir, es Jesucristo, no es la iglesia, es Jesucristo. Entonces, tienes que seguir su palabra, ya que Jesucristo es la palabra. Pero la palabra, ¿cómo ella se manifiesta? La palabra viene a través de la boca de profeta de Dios. La boca por excelencia de Jesucristo no es una iglesia, es el profeta mensajero. La boca de Dios en el tiempo de Moisés era Moisés y no los demás. En el tiempo de Noé, la boca de Dios era Noé. En el tiempo de Jesús de Nazaret, la boca de Dios era Jesús de Nazaret. En el tiempo de Pablo, la boca de Dios era Pablo y no a los demás. Y hoy, ustedes deben entender que la boca de Dios, ustedes que pretenden seguir a Jesucristo, no se encuentra en una iglesia, pero se encuentra con el que ha enviado de sí un profeta. El diablo dice que no habrá más profetas, pero si no habrá más profetas, ¿por qué habrán más pastores? ¿Por qué habrán más evangelistas? ¿Por qué habrán más maestros? ¿Por qué habrán más doctores, predicadores? No es posible que en una nación, en un estado, hayan un presidente sin que hayan ministros. No es posible que en Colombia hayan un ministro de la agricultura, de la economía, de los asuntos extranjeros y no haya un presidente. Lo natural, lo carnal expresa lo espiritual. Y si la humanidad hoy quiere entender el aspecto espiritual de Dios, la humanidad debe procurar comprender las cosas carnales, porque Dios se manifiesta mostrando a la humanidad las cosas carnales.
Y si hoy debe haber un presidente en México, es porque él ha nombrado a sus ministros. Si debe haber un ministro de la Educación Nacional en Bolivia, es porque hay un presidente en Bolivia. Entonces no es posible que hayan pastores, evangélicos, profetas de iglesia, maestros, predicadores, sin que haya un profeta mensajero para conducirles, amados compañeros. No se deben engañar, decir que Juan el Bautista es el último profeta. ¿Dónde está escrito literalmente que Juan el Bautista es el último profeta? Las iglesias les engañen, les engañen. Las iglesias les hacen creer que no habrán más profetas, tomando Juan, tomando Jesús de Nazaret, tomando Pablo. ¿Qué dice el propio Jesús de Nazaret en Mateo 23? Porque si ustedes realmente siguen a Jesucristo, deben seguir su palabra. Pero ustedes no siguen a Jesucristo, pretenden seguir a Jesucristo, haciendo lo que ustedes quieren hacer, pero no su palabra. Seguir a Jesucristo es obedecer a sus mandamientos. Y un mandamiento fundamental de Jesucristo para las naciones es que Él enviará profetas como Él lo hizo con Israel. Israel es el lugar principal de Dios. Y si Israel fue visitado no por las iglesias, sino por los profetas como Moisés, Ezequiel, Daniel, ¿por qué hoy las naciones que han crecido en el paganismo, las naciones que han crecido en sus tradiciones, en sus creencias, no van a recibir profetas como Israel? No es posible. La obra maestra de Satanás es decir a la humanidad que la iglesia no salva, pero podemos ser miembros de una iglesia católica. La obra maestra de Satanás es decir a un bautista que la iglesia bautista no salva, pero hay que creer en Jesucristo. Pero ¿qué haces allá si la iglesia no salva? Ustedes deben comprender que el hecho de tener una falsa doctrina, una sola, no digo dos, una sola en su iglesia, eso es la prueba que su iglesia es falsa. Y si ustedes mueren allá, irán simplemente al infierno, irán simplemente al infierno, sin discusión. Seguir a Jesucristo, eso necesita cumplir requisitos. Seguir a Jesucristo en el tiempo de Moisés era escuchar los mandamientos de Moisés. Seguir a Jesucristo hoy no se trata de leer la Biblia, de pertenecer a una iglesia. O yo tengo a Jesucristo en mi corazón, no habrá más profetas. Eso es una palabra diabólica. La Biblia que ustedes tienen en sus manos no fue Dios quien lo escribió. Es por eso que no podemos ver Dios capítulo 1, Dios capítulo 2, Dios capítulo 13. Pero son nombres de profetas. Deuteronomio, Génesis, Levítico, son los libros de Moisés. Si retiramos los libros de Moisés en su Biblia no tendrá valor. Si retiramos el Evangelio de Josué en su libro llamado Biblia, su Biblia no tendrá más valor. Si retiramos los libros de los profetas, ustedes verán realmente que lo que ustedes adoran no es la Biblia. Lo que ustedes siguen no es la Biblia. Ustedes no tienen nada en la Biblia, porque las profecías que están en la Biblia eran para los tiempos pasados, determinados. Hoy, Jesucristo no puede decir a un católico, cuando el pueblo, cuando la gente que gobernaba el tiempo en Israel, que quería crucificarme, tú católico, ¿qué has dicho? Tenemos que liberar a este bandito o liberar a Jesús de Nazaret. Tú, ¿qué has dicho cuando se le preguntó o preguntaron allá a la gente allá? ¿Qué has dicho? ¿Estabas de acuerdo cuando Poncio Pilato quisiera crucificar a Jesús de Nazaret? Me dirás que no estabas allá. Pero es por qué no estabas allá que el mensaje de Jesús de Nazaret no puede ser para ti hoy. Habían personas que eran de su tiempo, que estaban allá,
y las preguntas les concernían. Pero tú que es del siglo XXI, no puedes leer la Biblia y decir que yo sigo a Jesús de Nazaret. Las escrituras matan, pero el Espíritu es el que aviva, y el Espíritu es Jesucristo. Es por eso que Él dice que yo me haré conocer a la humanidad, no por las iglesias, no por las unciones, no por los milagros, sino por la palabra. Y la palabra viene al profeta. Ustedes no pueden seguir a Jesucristo si ustedes rechazan a Él que ha enviado. Poco importa sus milagros, poco importa sus ayunos, poco importa el tiempo que ustedes han pasado en su iglesia, irán simplemente al infierno. Amén. Aplicación oficial del profeta Kaku Philip para Android y iPhone. Fotos y videos, canciones y sermones. Todo el mensaje del profeta Kaku Philip en una sola aplicación gratuita. ¿Amas a Dios? ¿Estás buscando la salvación? Cualquiera que sea su aflicción religiosa, la aplicación Profeta Kaku Philip Oficial es para usted.